Ok, bueno, como les decía, vamos a ver algunos aspectos generales hoy, por ser la clase como introductoria al tema de algoritmos y de ordenamiento y selección. Y también vamos a ver, si nos da chance, el primer algoritmo de ordenamiento, que es el Selection Sort, que al menos ese es el orden que tiene este curso. Por cierto, en el curso pasado en intro, el algoritmo que se veía de primero, porque en teoría es el más fácil, es el ordenamiento de burbuja. Pero bueno, el selection es casi igual de complicado. Ok, como les decía, este curso está partido en dos partes. Tiene la parte de estructuras de datos y tiene la parte de algoritmos. Nosotros acá ya hemos visto varias. Hemos visto, por ejemplo, listas enlazadas, listas doblemente enlazadas, hemos visto árboles, hemos visto arreglos y bueno, todas las que puedan haber por ahí. Sin embargo, de algoritmos no hemos visto ningún algoritmo formal como tal. Y eso es lo que pretendemos hacer con este tema. Es el tema 5 de este curso. Básicamente vamos a ver ciertos algoritmos que ya están predefinidos, tienen un objetivo ya definido. Nosotros simplemente vamos a ver cómo es que funcionan y cómo es que los podemos implementar, al menos para la mayoría de los casos. Ok, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo básicamente es una serie de pasos que llevan a determinado fin particular. Y también un algoritmo, como es una serie de pasos, tiene asociada una eficiencia. Entonces, ¿qué significa esto de eficiencia y por qué para nosotros es importante? Bueno, resulta que dentro de la carrera de ingeniería en computadores, ahorita, en el primer año, que por cierto ya ustedes están terminando, básicamente han visto cómo es que se comportan las ciencias de la computación a nivel muy general o a nivel muy básico. Sin embargo, a partir del segundo año hacia allá, digamos, la segunda mitad de la carrera, ustedes van a ver que las cosas no solo se tienen que resolver, sino que se tienen que resolver de una manera eficiente por el hecho de que nosotros vamos a trabajar con sistemas computacionales con características reducidas. Ahorita, pues nosotros lo que hemos hecho es programar en nuestras computadoras personales, que en términos generales son computadoras bastante potentes. Tienen ahí 4 núcleos, tienen más de 8 gigas de RAM. Por ahí anda el promedio. Sin embargo, esta no es la dinámica de cuando uno programa cosas con características de rendimiento reducidas. Por ejemplo, hay muchos cursos que vamos a utilizar tarjetas de prototipado que lo que tienen es ahí como, si lo comparamos, por ejemplo, con un procesador Intel de los que nosotros tenemos en la computadora, es como una décima parte o menos. Entonces, nosotros los algoritmos que programamos sobre esas plataformas tenemos que hacerlos pensando en que los recursos no son infinitos. Si bien es cierto, en nuestras computadoras personales los recursos no son infinitos, para nuestros efectos casi que lo son. Por ejemplo, ustedes programando sus proyectos nunca se han preocupado si se les está gastando la memoria RAM o si están llevando a 100% el uso del CPU. Esas son cosas que pues son transparentes para nosotros. Entonces, para nuestros efectos, los recursos casi que son infinitos, ¿verdad? Sin embargo, eso no es la dinámica siempre. Entonces, por eso necesitamos saber, necesitamos tener como una base formal que nos permita saber cuándo un algoritmo es más complejo que otro, cuándo es más eficiente que otro. Entonces, por eso es que necesitamos no solo conocer el algoritmo, sino conocer cómo determina uno qué tan complejo es. Bueno, los algoritmos tienen varias características, así en términos generales, ya aparte de la eficiencia. La primera característica es que tiene que ser un algoritmo finito. Eso significa que tiene que terminar en algún momento, en un determinado número de pasos.
Estos pasos, si bien es cierto, podrían ser muchísimos, podrían ser 1 billón de pasos. Sin embargo, uno espera que termine después de 1 billón de pasos, ¿verdad? Si fuera un algoritmo infinito, no nos sirve de nada porque pues no tenemos nada, eh, no vamos a lograr ningún objetivo útil con él. También tiene que ser definido. Esto significa que no debe tener ambigüedad, básicamente. Digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros agarramos Java y ponemos int a es igual a 1 más 1? Nosotros agarramos Java y ponemos eso. Uno espera que siempre a tome el valor de 2, ¿verdad? Uno no espera que con una corrida a sea 1, con otra corrida a sea 3. Siempre tiene que dar a 2. Eso significa que em, Java es un lenguaje que está definido. Todos los lenguajes de programación son definidos. Digamos, los lenguajes no actúan respecto a sus sentimientos, por ejemplo, o a cosas abstractas, sino que están definidos. Y uno ejecuta esto 1000 veces, las mil veces le va a dar 2. A eso significa que esté definido. También los algoritmos siempre tienen una entrada y siempre tienen una salida. A veces esta entrada, pues, es simplemente un botón de play. Digamos, no consume nada más que eso. Y a veces la salida no es más que un print, por ejemplo, o no es más que un booleano o algo así. Pero nosotros en todos los algoritmos siempre podemos descubrir ahí una entrada y una salida, porque si no el algoritmo no tiene como nada que hacer, siempre va a consumir recursos y siempre va a producir recursos también. También tiene que ser efectivo. De nada nos sirve que el algoritmo sea finito y sea definido si no es efectivo. Eso significa que nosotros programamos un algoritmo para un propósito en particular. Y si no cumple ese propósito, pues, ¿de qué nos sirve? Pensemos, no sé, por ejemplo, que nosotros estamos ahorita trabajando en Tesla, haciendo la parte de eso, de self-driving, que el carro se conduce solo. Nosotros estamos haciendo ese algoritmo, digamos. ¿De qué nos sirve a nosotros que cuando nosotros encendamos el piloto automático se prenda el radio, por ejemplo? El algoritmo, pues si bien es cierto, es finito, es definido, tiene una entrada y tiene una salida, no es efectivo, porque nosotros lo que queremos es que el carro se maneje solo, no que se prenda el radio. Entonces, cuando no cumplimos nuestro propósito, nuestro algoritmo pues no sirve para nada. También tiene otro concepto acá súper interesante que significa que es determinístico. Cuando algo es determinístico, significa que uno puede saber de antemano cuál va a ser la salida o cuál va a ser el comportamiento. Algo que sea no determinístico es algo que uno no puede predecir cómo se va a comportar. Volviendo al caso este que les había puesto de A es igual a 1 más 1, uno sabe, porque Java es determinístico, que eso va a dar 2, sin correrlo, digamos. Uno ya de entrada sabe que eso va a dar 2. Si fuera no determinístico, uno pone int a es igual a 1 más 1 y uno no sabe cuánto va a dar. Entonces, cuando uno puede predecir cuál va a ser el resultado, significa que es determinístico. Cuando no lo puede predecir, es no determinístico. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Porque nosotros esperamos que si hacemos un algoritmo, digamos, de ordenamiento, como los que vamos a ver ahora, si nosotros hacemos un algoritmo de ordenamiento, uno espera que después de correr el algoritmo, eh, el arreglo de entrada ya esté ordenado, ¿verdad? Entonces, uno podría decir que un algoritmo de ordenamiento es determinístico. Si no fuera determinístico, entonces uno no podría asegurar que el arreglo de entrada va a terminar ordenado. Podría terminar ordenado o podría no. Y bueno, eso no nos sirve de nada. Nosotros ocupamos que nuestros algoritmos sean determinísticos. Y bueno, realmente siempre lo son. Y ok, existe dentro del tema de algoritmos generales, existe una cosa que se llama análisis de algoritmos, que era lo que les comentaba ahora. Es un método formal a través del cual nosotros podemos estimar cuántos recursos va a consumir un algoritmo. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto?
nosotros tenemos, como les decía, nosotros tenemos que trabajar con sistemas computacionales reducidos. Veamos, por ejemplo, em, estoy seguro que al menos alguno de ustedes ha visto esto. Un momento. Ok, esto es una tarjeta de prototipado que se llama Arduino. Vean que es una tarjetita aquí, súper sencilla, y esta tarjeta podemos verla como una computadora. Tiene las mismas características de nuestras computadoras personales, solo que todo lo tienen a niveles súper reducidos. Este de aquí es el procesador. em, es producido por una empresa que se llama Atmel, por cierto. Esto es italiano, miren qué vacilón. Entonces, este procesador, si buscamos las características, em, este es el que tiene el Arduino Uno. Si buscamos las características de este procesador, vamos a ver que tiene pues cositas súper sencillas. Mm, ¿Cómo pesado este PDF? Ah, bueno, aquí está lo que quería ver. Em, aquí está. Vean esto. Este procesadorcito tiene una frecuencia máxima. Eso significa que ya es haciéndole overclocking, digamos, de operación de 20 megahertz. Si lo comparamos con un Intel i7, por ejemplo, este tiene una frecuencia de 1.5 gigahertz. Entonces vean que aumentó un orden de magnitud. Mira, llovió. Este es megahertz, este es gigahertz. Entonces, aumentar un orden de magnitud, pasar de mega a giga, eso es brutal. Eso significa que no solo es que es el doble, sino que es muchísimo más que el doble. Uno es una fracción del otro. Y bueno, nosotros vamos a utilizar estos un montón durante la carrera. De hecho, en el curso de intro y aquí en algoritmo datos uno y datos 2, si no hubiéramos tenido pandemia, pues probablemente hubiéramos utilizado tarjetillas, quizá no esta, pero sí algunas parecidas para los proyectos y así. Y ustedes pues se darían cuenta que aquí los recursos sí están limitados, digamos. Si ustedes hacen un ciclo for y dentro de ese ciclo for le meten otro ciclo for, probablemente van a llegar la utilización del CPU al 100% y van a empezar a tener comportamientos extraños. Entonces, bueno, había que tomar esas cosas en cuenta. Entonces, nosotros necesitamos analizar los algoritmos con el fin de saber cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades, a las necesidades del sistema que tenemos en este momento. Como les decía, en nuestras computadoras personales los recursos no son infinitos, pero casi que lo son. Digamos, si ustedes llegan a 100% la utilización de un core de su CPU, pues bueno, tienen otros tres que pueden seguir haciendo que el sistema operativo funcione. También esto de análisis de algoritmos es necesario para comparar un algoritmo con otro. Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí un montón de algoritmos de ordenamiento. Sin embargo, si bien es cierto, todos ellos ordenan la lista, lo hacen de manera súper diferente. Unos lo hacen muy rápido, otros lo hacen muy lento. Unos son súper difíciles de implementar, otros son muy sencillos de implementar, para uno como programador, digamos. Entonces, analizar el algoritmo nos permite comparar uno y otro, que hagan exactamente lo mismo, pero
lo hacen diferente. También nosotros cuando analizamos el algoritmo podemos hacer ciertas cosas ahí bastante interesantes, como ajustar el algoritmo de acuerdo a las cosas que nosotros requiramos. Por ejemplo, si nosotros vemos que el uso de memoria está muy alto, digamos, estamos desperdiciando mucha memoria RAM, uno puede agarrar el algoritmo y modificarlo un toque para que no consuma tanta memoria RAM, hacer ahí ciertos ajustes. Y bueno, eso también es una de las ventajas de utilizar análisis de algoritmos, más que solo pensar en el fin, no tanto en los medios. Y bueno, ¿cuáles son los factores que tiene un sistema computacional? ¿Cuáles son los recursos que uno puede consumir de un sistema computacional? Básicamente son estos tres: el CPU, la memoria y el disco. Por lo tanto, el CPU, la memoria y el disco nos afectan directamente el tiempo de ejecución. Por ejemplo, no es lo mismo ejecutar un algoritmo en un Arduino, en este que les enseñé ahora, que es el más sencillito de todos, a ejecutarlo en una supercomputadora o en un servidor o algo así. Evidentemente, en el servidor va a ser más rápido. El mismo algoritmo programado exactamente igual. En el servidor va a ser más rápido por el hecho de que el CPU, la memoria y el disco son brutalmente más altos en el otro sistema computacional. También el compilador afecta directamente el tiempo de ejecución. De hecho, para lenguajes como C y C++, cuando uno compila, uno puede indicar ahí ciertas banderitas de optimización. Uno puede decir, ok, este algoritmo que yo programé, em, compílelo, pero pensando en el uso de memoria. Entonces el compilador lo optimiza para utilizar poquita memoria. Uno le puede decir, compílelo, pero reduzca al máximo el tiempo de compilación. Entonces el compilador compila rapidísimo, pero el código que produce no es el mejor. Entonces está ahí, es todo ineficiente y así. Y bueno, también los lenguajes de programación influyen directamente en el tiempo de ejecución de las cosas. Recuerden que hay lenguajes más abstractos que otros. Existe lo que se llama niveles de abstracción. Entre más alto sea el nivel de abstracción de un lenguaje, va a ser más fácil programarlo. Pensemos en Python, por ejemplo. Python es súper fácil de programar, pero eso significa que probablemente va a haber afectado su tiempo de ejecución. Si uno agarra un algoritmo y lo programa en C, que es un lenguaje de relativamente bajo nivel, y agarra ese mismo algoritmo y lo programa en Python va a ser súper más fácil de programar, sí, porque es más abstracto. Sin embargo, va a tomar más tiempo de ejecución que el que se ejecuta en C, por el hecho de que, bueno, C es un lenguaje más simple. Muchas cosas las tiene que especificar el programador, no le deja tanto al compilador ni al intérprete, sino que el programador, pues, como tiene acceso directo a la memoria y así, puede hacer las cosas de manera eficiente. En cambio, en Python no. Entonces, bueno, entre más abstracto es un lenguaje, probablemente va a durar más tiempo ejecutándose. Y también el sistema operativo influye en el tiempo de ejecución de las cosas, por el hecho de que el sistema operativo tiene una cosa que se llama calendarizador. Ok, esto ustedes lo van a ver bastante durante la carrera. Bueno, como les digo, el sistema operativo es el que se encarga de calendarizar qué se ejecuta cuándo. Entonces, él se encarga de hacer que todas las aplicaciones corrieran como si solo ellas estuvieran corriendo, digamos. Digamos que ustedes tengan en su computadora tres aplicaciones abiertas. Ahí la aplicación 1, 2 y 3. Y que todo el CPU lo tenga siempre la aplicación 1. ¿Qué va a pasar con la 2 y 3? Bueno, que nunca se van a ejecutar. Van a estar como pegadas porque todo el CPU lo tiene la aplicación 1. Entonces, el sistema operativo a través de su calendarizador lo que hace es intentar hacer que todas las aplicaciones tengan acceso al CPU, puedan ejecutar ahí sus instrucciones para que diera la sensación de que todas están ejecutando en paralelo, cuando realmente no es así. Eh, Hay cambios de CPU.
Entonces la aplicación 1 agarra el CPU y lo usa, después lo desocupa, después viene la aplicación 2, lo usa, lo desocupa y así sucesivamente. Solo que estos cambios son tan rápidos que son imperceptibles para nosotros. Entonces, si el sistema operativo que estamos utilizando tiene un calendarizador no muy bueno, bueno, vamos a afectar directamente el tiempo de ejecución. O si le da prioridad a otras cosas, entonces, bueno, vamos a afectar el tiempo de ejecución también. También aquí, esto es súper importante, digamos. ¿Qué puede afectar el tiempo de ejecución? Bueno, el desarrollador. Obviamente, un desarrollador más experimentado va a hacer las cosas más eficientes. También el tamaño de los datos de entrada nos va a afectar directamente el tiempo de ejecución y ciertas otras aplicaciones que estén corriendo en la computadora. Entonces, bueno, antes de continuar, nosotros, ¿qué podríamos decir que es un algoritmo bueno? ¿Qué es lo que significa ese bueno en el análisis de algoritmo? ¿Y cómo hacemos para comparar un algoritmo con otro? Bueno, tenemos ciertas características de interés por acá. Básicamente, ¿cuánto tiempo toma ejecutándose el algoritmo que queremos ejecutar y cuántos recursos utiliza? Ya con esto, pues nosotros tenemos ahí un par de parámetros para decir cuándo un algoritmo es bueno y cuándo no. Si dura poquito tiempo ejecutándose, pero lleva al máximo el consumo de disco y memoria, del espacio, digamos, entonces, pues nuestro algoritmo no es muy equilibrado en ese sentido. Y también el caso contrario, si hay algo que dura un año ejecutándose, pero no consume nada de disco y memoria, pues tampoco nos sirve muy bien porque nuestro algoritmo tiene que cumplir un propósito. Entonces tampoco está equilibrado. Bueno, ¿y qué otras características, qué otros recursos nosotros podemos utilizar para decir que un algoritmo es bueno o malo? Acá hay unos un poco menos utilizados. Por ejemplo, el ancho de banda de la red. Uno rara vez se preocupa por cuánto ancho de banda está consumiendo. Y básicamente cualquier recurso que exista en la computadora. Incluso acá podemos tomar asuntos de energía. Nosotros podríamos em, hacer como un estudio ahí de ver cuánta energía estamos consumiendo a través de la ejecución de nuestro algoritmo. Recuerden que no es lo mismo la computadora en estado de espera que la computadora en estado de ejecución. En estado de ejecución, evidentemente, va a consumir más energía que en estado de espera. Entonces, bueno, hay una relación directa entre la complejidad de nuestro algoritmo y el uso de memoria. Entonces, básicamente, cualquier recurso de la computadora puede ser utilizado para definir si un algoritmo es bueno o malo. También existen diferentes maneras de medir cuándo un algoritmo es bueno o malo. La más sencilla es utilizar un enfoque empírico. Eso significa que no tiene como una base teórica que lo respalde y es utilizando benchmarks, que básicamente un benchmark es una prueba que uno le hace al algoritmo, agarra el algoritmo, le ejecuta una prueba y de ahí saca ciertas características. También puede hacer una simulación y también lo puede hacer analítico, que es como la manera más recomendable en la mayoría de los casos de analizar algoritmos, cuando así lo permite. Eso significa que hay un modelo matemático que nos sustenta de manera matemática, eso significa que es formal, que nos sustenta dar una respuesta de cuándo un algoritmo es más complejo que otro. Y bueno, ¿cuál es el mejor enfoque que nosotros podemos utilizar? La respuesta aquí es que depende de las características de nuestro sistema. Por ejemplo, puede que nuestro algoritmo sea tan complejo que sea imposible hacer un análisis analítico y entonces tengamos que recurrir a un enfoque empírico. Y puede que nuestro algoritmo sea tan simple que sea más fácil analizarlo analíticamente, matemáticamente, que utilizando un enfoque empírico con pruebas. Entonces, la respuesta para todas las preguntas de ingeniería siempre es que depende de muchas cosas, depende de la aplicación y depende de las características. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar la complejidad de tiempo, que esto está directamente relacionado con el CPU, para la mayoría de nuestros análisis de complejidad. Vamos a ignorar el uso de memoria y de disco.
casi que nos vamos a enfocar únicamente en el uso del CPU. Entonces, la complejidad de tiempo nos permite clasificar las instrucciones de una característica de acuerdo al tiempo que ellos toman. Y esta complejidad está basada, y aquí hay una característica súper importante de esto, es que está en función del tamaño de los datos de entrada. Entonces, nuestro algoritmo va a tomar un determinado tiempo de ejecución en función de la cantidad de datos que tenga que procesar, ¿verdad? Y esto tiene mucho sentido. No es lo mismo procesar 1 millón de datos que procesar 100. Uno espera que procesar 100 datos tome mucho menos que procesar 1 millón. A eso es a lo que se refiere aquí con que está en función del tamaño de los datos de entrada. Y también el análisis de tiempo tiene otra característica, y es que, vamos a ver, solo se enfoca en las instrucciones dominantes, en las operaciones dominantes. Eso significa que son aquellas que llevan a cabo operaciones primitivas. De hecho, ya vamos a ver qué significa esto. También este análisis que vamos a utilizar en este curso tiene la característica de que es una estimación. No es como la respuesta única y verdadera para la complejidad, sino que es una estimación por el hecho de que se asumen ciertas cosas y se hacen ciertos descartes. Entonces, bueno, esto es una estimación. Y lo que hacemos es, básicamente, como les decía hace un rato acá, lo que hacemos es contar únicamente las instrucciones y las operaciones predominantes. También nosotros sabemos, como les decía, digamos, el análisis de complejidad de tiempo está directamente relacionado al CPU, porque si nosotros agarramos nuestro sistema computacional, le mejoramos el CPU, nuestro algoritmo se va a ejecutar pues más rápido, digamos. Partimos de ese hecho. Entonces, nuestro análisis de complejidad de tiempo va a estar directamente relacionado con el uso del CPU y con su frecuencia de operación, que es como el ejemplo que vimos ahora de Arduino versus un i7. Uno tiene una frecuencia de operación de 20 MHz y el otro de 1.5 GHz. Entonces, si bien es cierto, ambos son procesadores, ambos pueden ejecutar el algoritmo, uno lo va a hacer más rápido que el otro, ¿verdad? Y entre más alta sea la frecuencia de operación del CPU, más rápido va a poder ejecutar. También esto está directamente relacionado al performance del CPU, por el hecho de que nosotros podemos sacar ahí ciertas métricas. Por ejemplo, ¿cuántos ciclos toma ejecutar una instrucción? ¿Cuántos ciclos de CPU toma ejecutar una instrucción? ¿O cuántas instrucciones puedo yo ejecutar por ciclo? ¿O cuántas instrucciones por segundo? ¿O cuántas instrucciones elementales versus instrucciones complejas o compuestas? Y bueno, esto tiene respuestas si nosotros analizamos la arquitectura del sistema computacional en cuestión. Veamos este dibujito acá. Esto es una arquitectura de un CPU que se llamaba MIPS. Es súper sencilla. De hecho, este es todo el procesador, digamos. Es un procesador MIPS, de arquitectura MIPS, que bueno, si bien es cierto, así de entrada puede parecer un poco complejo, realmente no lo es. Vean que tiene muy poquitos componentes, básicamente. Si nosotros viéramos el diagrama de arquitectura de un procesador Pentium o un procesador básicamente de Intel, cualquiera, esto va a ser ilegible. Va a tener ahí n capas de complejidad y bueno, nosotros no lo entenderíamos así de entrada. En cambio, es sencillo de entender. Analicemos esto un toque. Vemos que aquí, voy a apuntarlo acá, aquí tenemos la memoria de instrucciones y acá tenemos la memoria de datos.
Eso significa que estamos en la arquitectura que tiene dos memorias, ¿verdad? Existía Harvard y existía von Neumann. Estamos con una arquitectura Harvard. Entonces, eso significa que tenemos acá la memoria de instrucciones y acá tenemos la memoria de datos. También esto que dice PC es el contador. Que bueno, las siglas de PC es Program Counter, que básicamente nos dice en qué punto de la memoria de instrucciones nosotros estamos. Recuerden que esto acá tiene una numeración, digamos. Acá está la instrucción 0, acá está la instrucción 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a N, que es la última instrucción que cabe en la memoria. Entonces, este PC lo que hace es llevarnos el contador de qué instrucción estamos ejecutando ahorita. Ok, quitemos esto. Entonces, esto empieza así. Nosotros agarramos determinada instrucción. Bueno, el PC nos dice cuál es la instrucción que vamos a agarrar. Digamos que lo que vayamos a agarrar sea una suma. Nosotros queremos ejecutar una instrucción llamada suma que va a utilizar los registros RS1, RS2 y va a guardar el resultado en RS3. Esta es una instrucción en el lenguaje ensamblador, no sé, X. Digamos que esta es una instrucción de suma que este procesador puede ejecutar. Y esto significa que estos dos son los operandos y este va a ser donde se va a guardar el resultado de esa suma. Eso significa que RS3 va a ser igual a RS1 más RS2, donde R significa que es un registro. ¿Por qué RS1? ¿Por qué RS2? ¿Y por qué RS3? Bueno, porque yo quise. Porque yo supongo que los registros que tiene esta arquitectura se llaman así. Esto podría ser el registro 1, registro 2 y registro 3. De hecho, no sé cuántos registros tiene esta arquitectura. Creo que tiene 32. Entonces, bueno, un registro eran lo que siempre hemos dicho, el registro del CPU. Se refiere a este banquito de registros que tenemos acá. Y bueno, entonces digamos que vamos a ejecutar esta instrucción, que es básicamente sumar estos dos y guardarlos aquí en RS3. Entonces, digamos que de nuestra memoria de instrucciones salió esta instrucción acá. Entonces, avanzamos a la siguiente etapa. Vemos que aquí del banco de registros tenemos que tomar RS1 y RS2 y los vamos a meter aquí. Vamos a ver, los voy a poner aquí con color rojo. Básicamente vamos a agarrar estos dos registros y se los vamos a cargar a, a esta unidad que dice ALU. Entonces aquí agarramos RS1 y aquí ponemos RS2. Este va a ser RS1 y este otro de acá va a ser RS2, ¿verdad? Y bueno, ALU lo que significa es unidad lógico-aritmética. No sé si ya lo habían visto antes. Por aquello. Eso significa que este cuadrito azul realmente es como la parte más importante de todo el CPU, porque es la que lleva a cabo las operaciones aritméticas. Digamos, este cosito de aquí tiene capacidad de hacer sumas, divisiones, multiplicaciones y así. Entonces, este chonchito de acá, nosotros le vamos a decir que lo que queremos ejecutar es una suma y él va a sumar los datos de entrada. Vean que aquí hay unas cosas que dicen MUX, aquí hay algo que dice IDX, no sé qué. De momento ignoremos eso, porque eso es para determinados casos especiales. Pero supongamos que del banco de registro nosotros agarramos los datos y los pusimos acá, en la ALU. Entonces, ok, todo bien. La ALU llega y ejecuta la operación. Y vean que produce una salida. Vean que tiene una flechita que produce una salida. Y esa salida está conectada con la memoria de datos. Eso significa que aquí es
donde vamos a guardar el resultado de nuestra operación. La vamos a guardar ahí en la memoria de datos. Y pues ya, eso sería todo. Después de ahí, básicamente nos venimos por aquí, por aquí, por aquí, y agarramos ahí otra instrucción y ejecutamos la que sigue. Y bueno, ¿por qué les explico esto? Por el hecho de que esta es una instrucción que tomó únicamente un ciclo de CPU realizarla. Entonces, existen determinadas instrucciones, que era lo que iba, en las cuales la cosa no es tan fácil. Vean que siguiendo este diagramita, mm, vean que nosotros nos podríamos venir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y vean que podríamos, en lugar de tomar la salida, podríamos hacer una segunda iteración dentro del procesador internamente. Digamos, de la memoria de datos podríamos pasar otra vez al registro y ejecutar otra cosa. Bueno, toda esta hablada es con el fin de decirles que hay ciertas instrucciones que toman únicamente una iteración en ejecutarse y hay otras que toman N. Hay instrucciones más complejas que otras. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener claro que hay instrucciones que toman una, un ciclo en ejecutarse, otras toman dos, otras toman tres y así sucesivamente. Eso nos funciona para analizar el performance de nuestro CPU. Digamos, si estamos analizando cuántas instrucciones por ciclo se ejecutan, lo que tenemos que hacer es sacar un promedio, por el hecho de que no todas las instrucciones toman la misma cantidad de tiempo. Hay instrucciones elementales y otras instrucciones complejas. Las instrucciones elementales son aquellas que siempre toman la misma cantidad de tiempo en ejecutarse, no son variables. Por lo general, esto coincide con las instrucciones más simples, digamos, suma, resta, multiplicación, división, corrimientos y así. De hecho, aquí está. Estas son instrucciones que siempre toman la misma cantidad de tiempo en ejecutarse. Vean que aquí están las operaciones básicas, aquí están los corrimientos, operaciones lógicas, jumps, que es pasar de una parte del código a otra directamente, y accesos, como decir int a es igual a 1. Eso es asignación, perdón. Eso es asignar. Ok, hasta este punto, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario o algo? Ok, muy bien. Y bueno, y ahora sí, ya sin... esto es a lo que queríamos llegar, digamos. Vamos a analizar la complejidad en tiempo de este código. Por cierto, vean que esto es código en C. No sé si ya habían visto código C antes, pero bueno, este es de los lenguajes de programación que en mi humilde opinión es de los más bonitos, más por lo que significa para un ingeniero en computadores, digamos, que es programar como en bajo nivel y teniendo conciencia de los recursos que estamos utilizando. Entonces, este lenguaje de programación es bastante interesante, ustedes lo van a utilizar un montón y lo vacilón es que esto les va a servir mucho para la vida, digamos, no solo para la carrera. Entonces, bueno, vean que la sintaxis es agradable, no es tan complejo de entender. Y la sintaxis siempre va a ser así, parecidilla, digamos, no hay como estructuras de datos más complejas o sintaxis más complejas, como si ocurre con C++. Hay códigos de C++ que así de vista no se entiende nada. Eso no pasa con C. Entonces, bueno, vean que tenemos aquí la declaración de una función. Aquí tenemos la asignación de un booleano, lo estamos poniendo en false. Aquí tenemos un ciclo, aquí tenemos un if. Eso es todo. Entonces, bueno, vamos a analizar este codillo. Ay, se me olvidó mencionarles algo. Que existe una variable t que nosotros eh, básicamente no sabemos cuánto es, pero simplemente decimos que es una unidad de tiempo. Entonces nosotros tomemos a t simplemente como una unidad de tiempo. No sabemos cuánto tiempo es t,
pero simplemente decimos que es una unidad de tiempo. Entonces veamos qué fue lo que pasó aquí. Vemos que dice Boolean flag es igual a false. Estamos haciendo dos cosas. Estamos haciendo una declaración y estamos haciendo una asignación. Vean que esto podría escribirse, esa parte que está en amarillo podría escribirse así también. Boolean flag. Y después flag es igual a false. Esa parte que está en amarillo es exactamente igual a esto de aquí. Simplemente que ahí lo hicieron en un único paso porque la sintaxis de C así lo permite. Perfectamente, podría no permitirlo. Podría decir, ok, primero usted tiene que declararlo y después tiene que asignarlo. Entonces, por eso es que aquí tenemos una declaración, que es una declaración, y una asignación, que es esta asignación. Flag es igual a false. Ok, pero bueno, eso estaba muy fácil. La cosa se complica cuando estemos analizando ciclos. Vean que este es un ciclo for. Eso significa que empezamos en 0 y terminamos en n. También vean qué interesante, porque los ciclos for siempre tienen esta sintaxis. Momento. Que los ciclos for siempre son así. Siempre uno dice for, abre paréntesis, declara unas variables, después dice cuántas iteraciones van a ejecutar esas variables, cuál va a ser la condición de terminación, digamos, y cuál va a ser el incremento que nosotros vamos a hacer por iteración. Eso significa que esta parte de aquí, int i es igual a 0, bueno, esto podemos verlo como dos partes, como les decía. Vamos a tener una declaración y vamos a tener una asignación. Entonces, esto de aquí, esta declaración más asignación, es de la parte del ciclo for de declaración. También tenemos una comparación, que es de la parte del centro. Y vamos a tener un incremento, que es de la parte final. Y bueno, básicamente la parte más compleja, digamos, es la parte de declaración, porque toma 2t. Eso significa que toma 2 unidades de tiempo. Ok, continuemos. Vean que acá tenemos una declaración y un acceso al arreglo. Creo que aquí no debería de ser declaración. Creo que aquí hay un error en la presentación y esto debería de ser una comparación, porque aquí no estamos declarando nada. Ahí por aquello. Entonces, estamos haciendo una comparación. Estamos comparando arreglo en el campo i con num. Eso es una comparación y eso toma un ciclo t en ejecutarse. Y estamos ejecutando también un acceso a un arreglo, que es este arreglito de acá. Entonces esto toma 2t. Aquí tenemos una asignación, aquí tenemos un jump. Bueno, ¿qué significa esto de jump? Tomemos un ratito para explicarlo. Ok, supongamos que nosotros tenemos aquí un codiguillo que tenemos que ejecutar. Tenemos aquí unas instrucciones. Esas líneas son instrucciones. Y ese cuadro negro, digamos que es la memoria. Nosotros digamos que estamos acá en... Esta es la instrucción 0. Esta es la 1. Esta es la 2. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos un jump, básicamente estamos... Recuerden lo que les dije del PC, del Program Counter. Eso nos va moviendo las instrucciones una por una. Del 0 pasamos a la 1. De la 1 pasamos a la 2. De la 2 a la 3. Y así sucesivamente, si nuestro código se ejecutara de manera lineal. Sin embargo, uno perfectamente podría agarrar, pasar de la 0 a la n, ¿verdad? Eso es un jump. Y entonces, vean que aquí, en este ciclo for que nosotros teníamos,
estamos poniendo un break. Eso significa que vamos a salir del ciclo for. No sé si ya habían visto esto de break antes, creo que sí. Creo que en Python existe también. Entonces, eso significa que vamos a romper la ejecución del ciclo for. Entonces, digamos que el ciclo for sean estas primeras tres instrucciones. Al nosotros poner un break, básicamente estamos saliéndonos del ciclo y estamos cayendo en otro lado del código, que nosotros no sabemos cuál es aquí exactamente, pero básicamente lo que hacemos es salir del ciclo for. Y eso es un break. Y eso es lo que hace un jump también. Básicamente brincar de un pedazo de la memoria de instrucciones a otra región, de una manera no lineal. Si fuera lineal, bueno, utilizaríamos el PC y iríamos sumando una. Y aquí tenemos otro jump, que es básicamente hacer un return, que es básicamente salirse de la función que teníamos, del método que teníamos. Entonces, alguien llamó a este método, ¿verdad? En algún momento. Por eso es que se está ejecutando. Cuando hacemos un return, básicamente volvemos al método que llamó a este y caemos ahí. Por lo tanto, hacemos un jump. Ok, ¿alguna duda con el análisis de complejidad de este codiguito? Ok, muy bien. Sí, ahora nosotros podemos tener ahí como determinadas plantillas para saber. Aquí hicimos el análisis así, línea por línea. Sin embargo, existen ahí como determinadas plantillas que nos permiten hacer esto más fácil. Por ejemplo, supongamos que tenemos este código de aquí. Tenemos instrucción 1, 2 y ahí hasta instrucción n. Cuando el código se ejecuta de manera lineal, el tiempo de ejecución pues también se ejecuta así. El análisis de complejidad también se ejecuta así. Nosotros decimos que el tiempo total que va a tomar este código va a ser el tiempo del statement 1. Eso significa el tiempo de la instrucción 1, más el tiempo de la instrucción 2, más el tiempo de la instrucción n. Es como el caso más sencillo de todos. ¿Cuál va a ser el tiempo global de ejecutar este código? Bueno, el tiempo que tome ejecutar cada uno de sus componentes. Ahora, ¿qué pasa en el caso que tengamos ifs y else? Analicemos esto. Vemos que, bueno, en este caso solo if y else. No tiene ahí como nada anidado. Tomamos el tiempo sumamos el tiempo que toma evaluar la condición, que es esta primera condición. Y después sacamos cuál es el tiempo máximo que toma ejecutar esto o que toma ejecutar esto. ¿Por qué el máximo entre los dos? Porque nosotros tenemos que evaluar el peor caso. Eso significa que nosotros decimos, ok, esto toma en ejecutarse 10T. Sin embargo, bueno, puede que lo ejecutemos y tome 5. Por el hecho de que nosotros la respuesta la dimos tomando en cuenta el peor caso. Eso significa que no puede tomar más de 10T. Aunque puede que por hacer por asumir estas cosas, puede que al final cuando la ejecutemos sea menor. Sin embargo, lo que no puede pasar es que sea mayor, porque estamos analizando el peor caso. Entonces, tomamos cuál de estos dos bloques toma más tiempo en ejecutarse y es el que sumamos, básicamente. Mm, Ahora, ¿qué pasa con los ciclos? Con los ciclos, cualquier ciclo en general. Esto es bastante interesante. Y de hecho es como el caso más complejo. Vean que bueno, tenía la declaración y una asignación acá, en el caso de int i igual a 0. Y aquí sucede algo interesante. Vean que este código, ¿cuántas veces se va a ejecutar? Se va a ejecutar n veces. Sin embargo, vean que aquí tenemos un n más 1. Eso significa que el ciclo for, bueno, viene, se ejecuta, hace algo, viene, se ejecuta otra vez y así n veces. Sin embargo, la comparación se hace n más 1 veces, porque en la iteración final nosotros comparamos, pero no ejecutamos. Simplemente decimos, ok, y es menor o igual a n. Cuando ya esto deje de cumplirse, nosotros hicimos una comparación, ¿verdad? Para saber que no se cumplía
Sin embargo, no ejecutamos el bloque de instrucciones. Por eso aquí hay un n más 1, que corresponde a que tenemos que sumar un 1. Este 1 que está aquí, lo tenemos que sumar por el hecho de que nosotros, aunque el bloque se ejecute n veces, nosotros comparamos n más 1 veces. Y acá tenemos el n, que este n de aquí, básicamente es la cantidad de veces que se ejecutó ese código. Por eso tenemos n por lo que tome ejecutarse ese código. Porque el código sí se ejecuta n veces. Sin embargo, nosotros hacemos n más 1 comparaciones. Y bueno, si ustedes descomponen esto matemáticamente, al final va a dar esto de aquí. 3nt más n por t block más 4t. Si ustedes, de hecho, pueden hacerlo de ejercicio. Empezar a poner aquí test a cada una de estas asignaciones y bueno, al final va a terminar en esto. Ok, ustedes pueden hacer este ejemplito en su casa ahí de tarea. Y bueno, si ustedes empiezan a sacar aquí la complejidad de cada uno de estos elementos, pues van a ver que al final tiene que dar esto. 7nt más 8t. ¿Y cómo se hace? Bueno, es relativamente sencillo. Acá hay 2t, acá hay un ciclo for, eso significa que podemos utilizar esta plantillita de aquí y listo. Básicamente eso es. Sin embargo, no nos vamos a concentrar tanto en esto y nos vamos a mover hacia esto de acá, que era lo que les decía ahora. Em, Dependiendo de cómo se ejecute el código, nosotros cuando estamos analizando la complejidad de un código, vean que nosotros lo hacemos, nosotros analizamos el código directamente. Eso significa que no podemos saber muchas cosas del código. Vean que aquí esto depende de n. ¿Cuánto es n? N es 1, es 10, es 100. No lo sabemos. Entonces, como nosotros estamos analizando el código directamente, no podemos dar una respuesta certera de cómo se va a comportar ese código, ¿verdad? Por el hecho de que no conocemos cuáles son las variables de entrada y todo está en función de las variables de entrada. Entonces, tenemos como tres escenarios posibles. Uno es el mejor escenario, que es asumiendo cosas que beneficien al tiempo de ejecución. Una es el peor caso, que es como el que más se utiliza, en el que nosotros asumimos cosas asumiendo el peor caso. Asumimos siempre los peores tiempos de ejecución. Y una es el caso promedio, que es un punto intermedio entre los dos, básicamente. Y bueno, aquí era donde quería llegar. Existe una cosa que se llama notación O grande. Siempre he pensado que esto tiene un nombre muy feo, no se le hubieran puesto otro nombre, pero bueno, este es el nombre de la definición formal del modelo matemático, digamos, que nos permite analizar la complejidad de este código. Eso significa que nosotros, bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente nosotros vamos a calcular la complejidad del algoritmo en función del tamaño del código de los datos de entrada, básicamente. Entonces, la notación O grande es una notación que expresa el tiempo de ejecución. Vean que estamos analizando únicamente tiempo de ejecución, uso de CPU, digamos. Estamos ignorando por completo el uso de memoria, básicamente. Y lo vamos a hacer en términos de los datos de entrada, de la cantidad de datos de entrada que nosotros tengamos. Y vean esto de acá. Esto es un gráfico. Vean que esto que decía 7nt más 8t es el resultado de esto, 7nt más 8t. Este codiguito tiene esta complejidad. Entonces, vean que son funciones f de n que dependen de n. Eso significa que es una función que está en términos de n. Cuando n sea muy grande, la curva acá va a ser muy grande. Cuando n sea pequeña, la curva va a ser pequeña. Entonces, así es como nosotros podemos comparar algoritmos. Vean que aquí este otro algoritmo que está en rojo tiene una complejidad de n. Nosotros tenemos una complejidad de 7nt más 8t. Esto significa que este algoritmo es más complejo que este.
Entonces vean cómo en este punto nosotros ya podemos afirmar, ok, este algoritmo es más complejo que este otro, sin lugar a dudas. Y tenemos un modelo matemático que nos lo respalda, que es el modelito este de O grande, que tiene un nombre terrible, insisto. Ok, analicemos un toque esto de aquí. Yo les dije que íbamos a hacer íbamos a asumir muchas cosas, ¿verdad? Y vamos a descartar otras muchas. Y bueno, ¿por qué lo hacemos? Analicemos esta función f de n. Acá tenemos ciertos valores de n. N igual 1, 10, 100, 1000 y 10.000, ¿verdad? Si nosotros agarramos este n y lo sustituimos aquí, vemos que f de n nos empieza a dar estos valores. Por ejemplo, si hacemos aquí, utilizamos n igual 1. Aquí hacemos 2 por 1 a la 3, más 3 por 1 a la 2, más log de 10 de 1, más 333. Esto nos da 338. Si utilizamos n igual 10, lo hacemos aquí la sustitución y esto nos da 2634. Y así para n más grandes. Este es el comportamiento de f de n como un todo, digamos. Ahora analicemos cada uno de sus términos. Vean que este 2n a la 3 es este de aquí, este 3n a la 2 es este de aquí, este log de n es este de aquí, este 333 es este de aquí. Vean que 333 no depende de n, es un valor constante. Por eso aquí hay puros valorcitos constantes. Estos de aquí. Ok, entonces analicemos cada uno de sus términos. Vean que aquí tenemos un 2n a la 3. Esto significa que esto es un polinomio de grado 3 porque tenemos 2n a la 3 acá. Y vean cómo podemos, basado en estos datos experimentales que tenemos acá, nosotros podemos encontrar una correlación directa entre 2n a la 3 y f de n. Vean que f de n, cuando n es muy grande, es parecido, no es igual, pero es muy parecido a 2n a la 3, que es el polinomio de, de más peso de esta función de acá. ¿Verdad que sí? Vean que aquí hay un 3n a la 2 y pues se parece más o menos a f de n. 3n a la 2 en medio parece a f de n. Sin embargo, el que aporta más es este 2n a la 3, por el hecho de que tiene un polinomio de mayor grado que este de acá. Eso significa, si nos ponemos muy matemáticos, que si nosotros calculamos el límite cuando n tiende a infinito de f de n, esto nos va a dar infinito, ¿cierto? Porque entre más grande sea el n, más infinito nos va a dar, digamos. Ahora, si nosotros calculamos este mismo límite, pero para 2n a la 3, nos va a dar infinito igual. Si lo calculamos para 3n a la 2, nos va a dar infinito igual. Sin embargo, ¿cuál infinito es más grande? ¿El de 2n a la 3 o el de 3n a la 2? ¿Este infinito será más grande que este? Bueno, la respuesta es que sí. Si bien es cierto, los dos son infinitos, este infinito de 3n a la 2n a la 3 es más grande que este otro de 3n a la 2. Por lo tanto, nosotros decimos que esto va a ser equivalente al límite cuando n tiende a infinito de 2n a la 3. Entonces, para nuestros efectos, nosotros lo que vamos a hacer es ignorar todo esto y simplemente dejarnos el polinomio que mayor aporta, el elemento que mayor aporta. ¿Y cuál es? El que tiene el grado más alto, básicamente. Vamos a dejarnos el n más grande y vamos a ignorar todo esto de acá. Entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Digamos, nosotros podemos ponernos estrictos y decir,
¿Por qué vamos a hacer esto? Bueno, aquí había un 333 que también aportaba. La respuesta es que sí. Sin embargo, este 333 aporta nada si lo comparamos con este 2n a la 3. Y bueno, esa es la razón por la que nosotros simplificamos las cosas y simplemente agarramos el elemento que más nos aporta, ignoramos el resto. Vean que esto viene en rojo, aquí por esta razón. Entonces decimos que la complejidad de esta función es 2n a la 3. Si bien es cierto, la complejidad es todo esto, nosotros simplemente decimos es n a la 3 porque es el polinomio que mayor aporta. Y cuando llevamos n al infinito, este es el que mejor aproxima el comportamiento del logaritmo, del algoritmo complejo, perdón. Es básicamente agarrar un elefante y compararlo con un pececito. El n a la 3 es el elefante, el 333 es el pececito. Entonces nos quedamos con el elefante. Y aquí hay unos órdenes comunes que nosotros podemos encontrar en notación O grande. Tenemos que hay órdenes constantes cuando el algoritmo no depende de n, básicamente. Como que tengamos un algoritmo que haga puras sumas, pero que no estén metidas dentro de un ciclo ni nada, que ejecute 3 sumas, digamos. Eso tiene un orden constante. Básicamente lo resumimos a 1. Hay algunos algoritmos que se comportan de manera logarítmica, otros de manera lineal, otros de manera lineal logarítmica, cuadrática, cúbica, exponencial y factorial. Estos de aquí, estos últimos dos, vean que dicen hard. Eso significa que estas son complejidades terribles y los algoritmos que exhiben este tipo de comportamientos son algoritmos, digamos, mal portados. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Por cierto, ustedes están llevando cálculo, ¿verdad? Bueno, ya llevaron. ¿Sí saben lo que es un límite? Sí. Sí, profe. Ok. Excelente. Bueno, veamos esta tablita de comparación de acá. Veamos que nuevamente tenemos un n. Aquí tenemos ciertas complejidades acá. ¿Qué es esto que decíamos de problemas comunes y problemas difíciles, de algoritmos mal portados? Vean que si nos vamos a este 2n, que es un algoritmo exponencial, que es este de acá. Cuando n es igual a 1, él es 2. Todo bien. Digamos este otro. Cuando n es igual a 8, este es 256. Todo bien. Cuando n es igual a 16, vean el cambio tan brutal que hizo desde 256 hasta 65.536. Vean que aquí ya empezamos a ver que la complejidad se nos está disparando. E igual, veamos el paso de 65.000 a esto de aquí, que son 4.294 millones. Imaginemos esto como si fuera plata, digamos. Ustedes tienen 65.000 colones y aumentan aquí un poquito y ya tienen 4.000 millones. Es un paso demasiado grande. Eso significa que este algoritmo, cuando n es muy grande, va a llegar a valores absurdos, a valores exponenciales absurdos. Por ejemplo, aquí hay un 10 a la 12. Esto es un 10 con 12 ceros. Es demasiado. Si lo escribiéramos, ni siquiera podríamos decir qué número es. Entonces, acá lo que hay es una analogía, digamos. Si tenemos un algoritmo cualquiera que tiene una complejidad 2 a la n y ponemos n igual a 64, la ejecución de este algoritmo va a tomar un mes en una supercomputadora. Ahora, si comparamos esta magnitud, cuando n es igual a 128, vamos a decir que es más o menos 10 a la 12 veces más grande que la edad del universo medida en nanosegundos, suponiendo que el universo tiene 6 billones de años. Entonces, cuando n es igual a 256, que no es un número muy alto, ya esto es un valor absurdo. Y bueno, ¿para qué nos sirve esto? Para saber que hay algoritmos mal portados como estos de aquí, y vean que hay otros más bonitos. Vean que cuando n es igual a 256, este apenas hizo 8 iteraciones. Este hizo infinitas. Y bueno, ese es el sentido de esto. La clase de hoy la vamos a llegar hasta acá mejor. No vamos a ver el primer algoritmo de ordenamiento.
Lo que se me ocurre que puedo hacer es que puedo grabar una clasecita ahí asincrónica durante el fin de semana y con este primer algoritmo de ordenamiento, para no hacer ahorita muy pesado el asunto. Y sea como sea, este algoritmo de ordenamiento es bastante sencillo. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá. No sé si tienen alguna duda o algún comentario o algo al respecto. ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, les agradezco mucho su asistencia y recuerden, de hoy en 8 tenemos, sí, de hoy en 8, 27 de noviembre tenemos quiz. Si tienen dudas de la tarea es con el asistente y porfa los que tienen ceros en la tarea extra clase 1 que la presentaron, ¿verdad? No que tenían cero porque no la presentaron. Me escriben porfa para agendar ahí una mini reunioncita para poder hablar con ustedes. Muchas gracias, hasta luego.